Gracias, querido Demetrio, y gracias por la generosísima presentación. Además, gracias a Futuro 21 por la invitación y gracias a todos. Me pasó hoy con Raimundo Rivapalacio una cosa que me pasa a menudo, que no es que solo él dice lo que pienso, sino lo dice mejor porque lo piensa mejor. Entonces ya me quemó gran parte de mi participación, pero voy a tratar de enmendar el asunto lo mejor que pueda. Porque en efecto yo estoy de acuerdo con Raimundo en que la libertad de expresión no es el problema. No estamos ante una amenaza a la libertad de expresión, estamos ante algo mejor y peor, ante una amenaza a los periodistas mismos y a los medios de comunicación mismos. Celebro que hayan cambiado el nombre del foro al miedo a la libertad, si no es que al terror. En efecto, hay algo de comité de salud público, digamos, en la política de comunicación del gobierno federal, en donde lo que se busca es, digamos, calificar y descalificar, hacer juicios sumarios a medios de comunicación y a periodistas desde la tribuna de lo público, lo cual es extraordinariamente preocupante. Yo creo que hay una situación, lo dijo Raimundo, lo dijeron también Leonardo y Ana Paula, de acecho, de asedio, de violencia, me atrevo a decir, son formas de violencia hacia periodistas y medios de comunicación. Ahora, ¿por qué sucede esto y cuál es el contexto en el que sucede todo esto? Bueno, yo creo que primero hay una visión de construir un Estado propagandista por parte del gobierno federal. Esto se refleja, por supuesto, en las redes sociales, pero también en la cooptación de, digamos, la agenda noticiosa y de los medios de comunicación. Hace poco, Salvador Camarena, que hubiera sido una voz que yo hubiera celebrado mucho que estuviera en este foro y ojalá lo inviten a otro, hacía una columna muy inteligente y muy divertida, como siempre, que se llamaba AMLO TV, y en efecto, pues hay casi una lógica de barra programática en la comunicación del gobierno federal. Tenemos el show de las 7 de la mañana, tenemos el show de las 7 de la noche, es decir, buscan como si fuera una parrilla de canal televisivo, cooptar, digamos, todos los espacios para estar comunicando. Y además, bueno, pues hay prácticas que no son tan nuevas, pero que se ponen en acto. Fue muy revelador lo que sucedió el año pasado con Carlos Loret de Mola, tanto en Televisa como en Grupo Radio Centro, porque hace un eco perfecto de lo que sucedió con Carmen Aristegui en MBS y hace un eco perfecto pues de las viejas prácticas de los años 70, en donde la presión de una llamada antes de Los Pinos, ahora de Palacio Nacional, hacía que desapareciera de la parrilla programática de un canal televisivo un comunicador. Hay, sin embargo, una diferencia y esto también es algo a considerar. Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui tuvieron pérdidas cuando perdieron sus espacios. A lo mejor con la situación actual de Carmen Aristegui no tiene mucho tiempo que durar en Radio Centro. Por cierto, tampoco lo veo grave para ella, como no lo vi grave para Carlos. Es decir, si vemos los ratings de radio que acaba de publicar INRA hace muy poquito, pues la audiencia que consigue Carmen Aristegui a través del grupo Radio Centro es muy menor, como seguramente también es la que consigue Carlos Loret de Mola a través de W Radio, porque el mundo cambió y eso juega en contra de la política de comunicación del gobierno federal. Porque Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola tienen 8 millones de seguidores en Twitter y tienen portales propios y tienen otras vías, digamos, para hacer conocer lo que dicen, que ya no son, digamos, susceptibles de ser afectadas por la política de comunicación del gobierno federal o por la desastrosa legislación en materia de medios que tenemos. El otro problema es que tenemos medios públicos cada vez más débiles y sobre todo medios públicos que no son públicos, y eso es lo que es verdaderamente preocupante. Hay un diseño de la legislación mexicana que está mal por todos lados, es decir, nuestros medios públicos son falsos medios públicos, son medios de gobierno. ¿Qué es un medio público? BBC. ¿Qué es un medio público? France Television. ¿Qué es un medio público? PBS o NPR. Canal 22 o Canal 11 o Notimex, ahora tan llevada y traída, no son medios públicos, no es Notimex una agencia de comunicación o de noticias del Estado mexicano. Eso es France Press. Eso es una agencia que tiene un órgano autónomo de gobierno, que tiene un comité plural, que elige directamente a su presidente y director general y que define su línea editorial. Tenemos en México medios públicos, una agencia noticiosa pública que no son públicos, que son de gobierno y que están plegados a la voluntad de un régimen con vocación claramente propagandística.
Entonces, más allá de la libertad y la libertad peligrosísima, digamos, que arroja Twitter y en donde habría, si quieren, igualdad de condiciones, cada quien puede pagar los bots que quiera si cuenta con los recursos. Claro, el gobierno federal tiene tantitos más recursos que el resto de los jugadores, lo cual lo hace preocupante. Hay un problema grave en los medios que, aunque cada vez son menos hegemónicos, siguen siendo importantes y creo que el confinamiento y la pandemia lo han puesto en evidencia. Creo que tenemos una tarea pendiente y quiero ser constructivo, por eso lo planteo en estos términos. Yo creo que sin duda no de aquí a 2021, que no se puede hacer nada con un Congreso que está completamente controlado por el Ejecutivo. Si hubiera un cambio de la correlación de fuerzas entre el legislativo y el ejecutivo para después de 2021, se podría hacer algo y sin duda cuando regrese la alternancia al Poder Ejecutivo será muy importante impulsar desde el legislativo una reforma a la legislación de medios de comunicación. De entrada hay que revisar el régimen de concesiones, es decir, si sucede lo que sucede con Carlos Loret de Mola o con Carmen Aristegui o con tantos otros comunicadores que han perdido sus espacios, es porque el gobierno federal puede ejercer presión sobre los medios de comunicación a través del régimen de concesiones. Hay algo que revisar más allá de la publicidad oficial, que cada vez es menos importante, porque cada vez es menos importante la publicidad en el mundo. Y segundo, necesitamos una reforma de fondo del sistema de medios públicos. Necesitamos construir un verdadero sistema de medios públicos, no, digamos, el instrumento de simulación que es el SPR, que en realidad está completamente controlado por el gobierno federal, sino algo que aglutine, y ha habido propuestas en ese sentido, a Canal 22, a Canal 11, a Limer, a Radio Educación, a Notimex, con un órgano autónomo de gobierno en donde sean la visión de los periodistas, la visión de la sociedad civil y no la visión también de los académicos y no la visión del gobierno federal, la que determine las líneas editoriales. Una revisión al régimen de concesiones y una revisión a la legislación de medios públicos, creo que podría, si no resolver la política de terror de comunicación del gobierno federal que vivimos hoy, sí podría impedirla en el futuro y creo que es una asignatura pendiente importantísima para todos los que nos preocupamos por los medios de comunicación en nuestro país. Y ya, digamos, en capítulo recomendaciones, creo que hay dos esferas que deberían tocar estos foros, que es sin duda la esfera de las redes sociales con expertos en ello. El trabajo que ha hecho Rosana Reguillo desde Signal Lab en el ITESO es extraordinario. El trabajo que ha hecho Ana Mariola Buenaga es extraordinario. Habría que atender esos trabajos. Y creo que el otro es la esfera del arte, en donde los artistas, los creadores han sido igualmente hostilizados por el presidente, por el gobierno federal y en donde se ven sometidos a un régimen de terror parecido y creo que también es un tema a analizar en términos de libertad de expresión. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo, digamos, apuntaría hacia dos lugares. Uno, yo no creo que sea el momento, a despecho de lo que dice Ana Paula, y me gustaría que tuviera razón, pero creo que no, de promover cambios legislativos porque no hay condiciones en el Poder Legislativo para hacerlo. Es decir, con un Congreso con mayoría absoluta de Morena y sus aliados y un Senado que, pues, lo único que tiene de salvedad es que no tiene el gobierno, el Ejecutivo, los 2/3 para lograr modificaciones constitucionales, afortunadamente. Bueno, pues yo veo un escenario muy adverso para promover cualquier reforma legislativa. Creo que hay que ir construyendo esa agenda legislativa y creo que la propuesta de Ana Paula es muy buena en el sentido de, creo que los periodistas, los comunicadores, los escritores tenemos que empezar a trabajar juntos en imaginar, los concesionarios de medios de comunicación, los dueños de periódicos, en ir trabajando esa agenda legislativa y esa reforma a los medios de comunicación, pero será en el mejor de los casos para después de 2021. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Creo que podemos hacer nuestro trabajo y quiero aquí citar a uno de los columnistas adictos de la 4T, a Hernán Gómez, que con frecuencia nos reclama, digamos, a quienes no lo hacemos, ¿por qué critican sin ir a la mañanera? ¿Por qué no van a la mañanera y hacen preguntas? Bueno, pues porque ir a la mañanera no es periodismo,
no solo porque la mañanera no es una conferencia de prensa, sino un show mediático con paleros que le hacen a modo preguntas al presidente, sino por una segunda razón, que es, bueno, ¿y quién dijo que cubrir conferencias de prensa es hacer periodismo? Yo recuerdo los años que yo trabajaba en la televisión, yo tenía una regla muy clara: no cubrimos conferencias de prensa, pues eso es el grado cero del periodismo. Las conferencias de prensa están hechas para que el emisor diga lo que quiere decir y los reporteros ganen el Premio Nacional de Transcripción. Es decir, eso no es un ejercicio real del periodismo. Un ejercicio real del periodismo es salir a la calle o salir a los libros o analizar datos o opinar a partir de lo que pasa. Ir a una conferencia de prensa no es hacer un ejercicio periodístico. Entonces creo que lo que debemos hacer es periodismo. Creo que lo que debemos hacer es salir, investigar, ver libros, ver otros medios, analizar datos, pensar y a partir de eso generar, digamos, un contrapeso en un espacio que por fortuna es nuestro y que por fortuna no nos arrebatarán. Afortunadamente, los medios impresos y los medios digitales no están sujetos a esa lógica, a la lógica de los medios electrónicos, y afortunadamente seguimos teniendo ahí un espacio para expresarnos, para decir cosas que hay que decir y para funcionar como un contrapeso al discurso del gobierno federal. Muchísimas gracias por la invitación a todos.